El envielo, 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 envielo. Nada más son 3 veces. Bueno, antes que nada les paso contexto. La historia comienza en el año 1980, cuando el biólogo estadounidense Roy McCall viajó a la República Democrática del Congo. El objetivo de este pelado era claro. O sea, él iba a encontrar al famoso Mokele Mbembe, ya que en esa época estaba la fiebre por descubrir a los dinosaurios vivientes del África. O sea, era la época auge de que, no, el Kasai Rex, que el Kongamato, que el Melantoca y no sé qué más. Pero lo que él encontró fue algo completamente distinto. Mientras él entrevistaba a los habitantes de las aldeas de Ébolo y Boja, en la remota región de Likowala, varios locales comenzaron a describir a otra criatura. Esta no tenía el cuello largo ni se parecía a ningún animal conocido de la zona. Entonces el Roy McCall dijo, bueno, pues ¿qué tiene o qué? Lo que más destacaba de esta criatura, según los nativos, era que tenía tablas que sobresalían de su espalda. Un animal con placas dorsales. Entre todos los testimonios hubo uno que marcó la investigación, el de una mujer llamada Odette Guesonet. Esta mujer relató haber visto a la criatura en el río Boja, y según su descripción, el animal estaba parcialmente sumergido, casi oculto bajo el agua. Pero su lomo era el que sobresalía, y era imposible de ignorar. Ella lo describe como varias estructuras que sobresalían en fila, como si fueran tablones de madera flotando sobre la superficie. Cuando McCall le mostró las ilustraciones de diferentes animales y paleoartes de antaño a los nativos, ellos no dudaron. Inclusive la testigo no dudó en señalar a un solo dinosaurio. ¿El cual es? Como nadie se lo esperaba, ¿verdad? El estegosaurio. Intrigado por la consistencia de los relatos, McCall regresó en 1981. Esta vez él iba decidido. Él iba decidido a buscar las pruebas físicas, como huellas, fotografías o cualquier evidencia física de la criatura. Durante este segundo viaje, él pudo reunir más detalles, como que este animal era descrito como una criatura semiacuática, posiblemente un herbívoro, ya que pasaba la mayor parte del tiempo oculto en los ríos profundos y pantanosos. No era agresivo, ya que a diferencia de otras criaturas que según los nativos eran hostiles, como el Mokele Mbembe, este animal no solía atacar las barcas ni a las personas. Pero había un problema. A pesar de los testimonios, nunca se logró encontrar evidencia concreta de la existencia de este animal. O sea, no hubo fotos, no hubo restos, no hubo huellas claras, no hubo nada. Básicamente era un... Créeme, por favor. Después de esta expedición, el rastro de este animal prácticamente desapareció. A diferencia de otros críptidos, no hubo nuevos avistamientos importantes en las décadas siguientes. El misterio simplemente se fue. Con el pasar del tiempo comenzaron a surgir explicaciones más racionales. Ciertos investigadores sugirieron que los testigos pudieron haber visto un cocodrilo con alguna malformación en las placas óseas, inusualmente desarrolladas, que bajo ciertas condiciones parecería algo mucho más extraño. Otros más propusieron una teoría aún más interesante, el cual es un pez. Sí, un pez. Pero no cualquier pez. Un pez pulmonado, ya que estos pescados viven en aguas turbias y pueden respirar aire y tienen estructuras dorsales que al sobresalir del agua pueden llegar a parecer placas rígidas alineadas. Y en un entorno donde casi no hay visibilidad, no sería difícil intuir que podrían haber llegado a confundir a uno de estos animales con algo completamente distinto, vaya. Para alguna gente, esa es una de las pocas historias que realmente podrían apuntar a un dinosaurio sobreviviente. Pero para la gran mayoría es simplemente un caso clásico de interpretación errónea en un entorno externo. Pero en un lugar como la región de Likowala, donde la selva sigue ocultando más de lo que revela, toda posibilidad puede seguir abierta. Bueno, ya después de dar la introducción de la historia de este animal, pues vamos a verlo, pues a lo que venimos, ¿no? O sea, vamos a ver qué animal puede ser y los candidatos que yo hice. O sea, básicamente esos son mis 4 candidatos que podrían llegar a ser. Si hay un quinto, pues háganmelo saber, pero... O sea, bajo la lógica, de esos 4 no sale, ¿eh? La teoría de que el envielo sea un estegosáurido resulta atractiva, porque básicamente coincide directamente con las descripciones de los testigos. O sea, los propios nativos vieron el dibujo de un estegosaurio, de esos paleoartes antiguísimos, y dijeron, no, sí, es ese, es ese. O sea, y también coincide como verbalmente ellos lo describen, con placas alineadas, espinas en la espalda y así. Pero en la región del África existió el Kentrosaurus,
el cual vivió hace 150 millones de años, lo que ha dado una coherencia geográfica a la idea, ya que la región del Licohuala es extremadamente remota y poco explorada, con ecosistemas densos donde una población pequeña podría pasar desapercibida. Pero también existen casos de otros fósiles vivientes que podrían llegar a sustentar esta teoría. Ahí está el celacanto, está el cangrejo herradura, está... A ver, así sin buscar en internet. Ah, el esturión. El esturión, mira, y sin buscar. El esturión también. O sea, esos son casos de fósiles vivientes redescubiertos. El más impactante obviamente es el celacanto, porque, o sea, fue como de que de la nada apareció y dijeron, a la madre, ¿tú qué haces aquí? Así que por esto todavía esta posibilidad sigue abierta. Pero la verdad es la más baja de todas, en mi opinión. Yo le daría un 15%. O si no es que un 10%. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con lo primero, ¿no? Que el Kentrosaurus lleva 150 millones de años extinto. Y cualquier especie que haya sobrevivido tanto tiempo habría evolucionado notablemente, ya que a diferencia del celacanto, que es acuático y pudiera seguir su ecosistema igual a como era antaño, la Tierra ha tenido cambios como eras de hielo, mini extinciones y eso, lo que implicaría múltiples individuos, reproducción y un impacto ecológico detectable. O sea, habrían cambiado algo, o sea, ya sea que se hubieran hecho más chiquitos o así. Y aparte, no existen y aparte, no existen fósiles recientes, restos, ni huellas verificadas, ni evidencia genética. Tampoco hay registros modernos consistentes. La ausencia total de pruebas convierte esta hipótesis en la menos probable frente a explicaciones más simples. La idea de que este animal sea un reptil desconocido es plausible, porque África alberga ecosistemas poco explorados, donde aún se descubren especies nuevas todos los años. Por ejemplo, los cocodrilos poseen osteodermos, las cuales son las placas óseas que en la piel pueden verse del tamaño y forma de rombo. En ciertas condiciones de baja visibilidad, como las aguas turbias del Licohuala, un cocodrilo con una mutación de crestas inusuales o deformidades podría llegar a parecer una criatura completamente distinta. Además, su comportamiento semiacuático coincide con los testimonios, el cual es permanecer inmóvil, parcialmente sumergido y dejando solo el lomo visible. Esto podría encajar bastante bien con las descripciones locales, sin la necesidad de recurrir a animales prehistóricos. Pero aquí viene lo negativo. Los cocodrilos y otros reptiles grandes han sido ampliamente estudiados y es muy poco probable que una especie tan distinta haya pasado desapercibida durante tanto tiempo. O sea, las placas que describen los testigos parecen más grandes y más estructuradas que los osteodermos modernos. Además de que no existen restos, ni huellas claras, ni evidencia genética que respalde la existencia de un reptil así en la zona. Por ello, yo creo que es aunque no imposible, la hipótesis pierde fuerza frente a explicaciones más simples como un error de percepción. Pero si pudiera llegar a ser un cocodrilo con mutaciones, así de que malformaciones, tal vez sí existió, pero murió mucho antes de que Roy McCall llegara a la zona. O sea, que prácticamente el cocodrilo ya estaba en su etapa adulta y pues falleció de manera natural. Y ya Roy McCall no lo pudo llegar a ver, pero el relato se mantuvo de boca en boca de los nativos. Y el tercer candidato es un pescado. Pero no cualquier pescado, un pez pulmonado. Además, estos peces pueden subir a respirar aire y permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo, lo que puede llegar a coincidir con las descripciones. Además, las aletas dorsales de estos animales pueden sobresalir del agua y pudieran llegar a parecer placas alineadas, especialmente si estas están cubiertas de algas, ya que en condiciones de poca visibilidad, cuando el agua está muy turbia, el cerebro humano pudiera llegar a completar formas, dando así alguna especie de tipo pareidolia, haciendo que un pez relativamente grande parezca algo mucho más grande y mucho más extraño. Pero esta teoría también tiene sus inconvenientes, ya que ninguna especie conocida de pez tiene estructuras dorsales lo suficientemente grandes y rígidas como para parecer verdaderas placas óseas, como las descritas. Además que ciertos testigos hablan de un animal relativamente grande, más cercano al tamaño a un reptil que un pez típico de la zona. Inclusive en aguas turbias los pescadores locales están muy familiarizados con la fauna, lo que reduce drásticamente la probabilidad de una confusión tan consistente. Y por último, no se han encontrado ejemplares, ni registros científicos, ni nada que indiquen peces de gran tamaño en la región. Ojo, en lo que se ha explorado. Así que este animal sí podría llegar a ser, y yo le daría un 40%. Y ya por último, pero no menos importante, es un anfibio.
Y esa teoría de aquí es interesante, fíjense, porque encaja con el comportamiento descrito. O sea, un animal que vive en zonas de agua y tierra, zonas pantanosas, con lodo profundo. En esos biomas existen anfibios y podría llegar a haber un anfibio muy grande, como algunas salamandras gigantes, como la salamandra gigante china, que pueden llegar a medir hasta 1,80 m de largo y pesar 50 kilos. Y como siempre están inmóviles y solamente están en una cierta área, son muy difíciles de detectar. Y en un ecosistema tan grande como el de Licohuala, el cual es poco explorado, no sería imposible la existencia de una especie desconocida adaptada al entorno. Además, que la piel húmeda y la capacidad de permanecer inmóvil podrían hacer que partes de su cuerpo cubiertas de alga o barro podrían llegar a parecer estructuras rígidas o en sí placas. Sin embargo, esta teoría presenta varios problemas importantes. Número 1. Los anfibios no desarrollan estructuras rígidas externas como placas óseas prominentes, lo cual contradice directamente las descripciones de los testigos. Número 2. Los anfibios de gran tamaño requieren condiciones ambientales muy específicas y suelen ser más sensibles a los cambios del entorno, lo que dificulta la supervivencia sin ser detectados. Y número 3. Incluso las especies más grandes conocidas, como la salamandra china, no alcanzan tamaños tan comparables a los descritos como en los relatos, lo que da una falta total de registros como evidencia científica y hace que esa hipótesis llegue a ser poco consistente a otras explicaciones mucho más realistas. Y yo la dejaría esa en segundo lugar, porque actualmente el anfibio más grande, como dije, es la salamandra china, que llega a medir 1,80 m y a pesar 50 kilos, pero el problema es que este anfibio está apachurrada, ¿no? O sea, las salamandras son apachurradas y este anfibio tendría que estar gordito, así, chonchito, para que sobresalga su espalda. Por ejemplo, el anfibio más grande que existió fue el Prionosuchus, de hasta 9 metros. Vivió en el periodo pérmico hace unos 270 a 60 millones de años y era más parecido a un cocodrilomorfo gigante. Así que de entre estos cuatro, la que para mí podría llegar a ser es el pez pulmonado. Y bueno, es todo, gracias.